Ok. Ahí está, ¿ves? Son 4 cargas puntuales, ¿no?, que están ubicadas en los vértices A, B, C, D de un cuadrado de lado 10 metros. Ok. Entonces, las cargas en A es más Q, en B es menos Q, en C es más 2Q, en D menos 2Q. El valor de Q es 10 microcoulomb. Ahí estamos. Y nos piden calcular el campo eléctrico en el centro del cuadrado. Entonces voy a tratar de mostrar esto en la pizarra. ¿Estamos? Dejamos de compartir. Y espero que ustedes alcancen a ver la pizarra. ¿La ven o no? ¿Ven la pizarra? Sí, profe, sí se ve. ¿Se ve bien o no? Ya. Ahí están las 4 cargas. Se ve, profe, ¿Listo? pero lejos. Pero Es que igual no puedo acercar más, pues si no. Sí, pero No igual puedo se ve. acercar más, ya la estoy súper cerca. ¿Ah? Sí, pero igual Espero se ve que un puedan poco. alcanzar a verla. Ya. Entonces, acá, en el centro del cuadrado, es donde tenemos que calcular el campo eléctrico. Entonces, las cargas que están en los vértices, cada una de ellas me crea un campo eléctrico en ese centro. ¿Listo? Voy a dibujar los vectores. ¿Estamos? Voy a dibujar los vectores correspondientes a los campos que crean cada carga. Entonces, esta que está aquí, esa, me crea acá. Como esta carga es positiva, el campo en el centro apunta para afuera. ¿Sí? Este sería, lo vamos a llamar E1. ¿No? Esta me crea también campo eléctrico acá, en ese punto. ¿No? Pero como esta carga es negativa, el campo eléctrico apunta hacia B, así, de esa manera. E2. Esta otra carga, que es positiva, también me crea campo eléctrico en ese punto. Pero como es positiva, el campo eléctrico apunta hacia allá. Ese sería E3. Y esta, menos 2Q, me crea campo eléctrico en ese punto, pero como esta carga es negativa, el campo apunta hacia la carga. Así. Ese sería, ¿no es cierto?, E4. Vea usted que entonces, cuando las cargas son positivas, ¿no?, los campos apuntan alejándose de la carga. Como es el caso, por ejemplo, de esta
de E1, ¿no? Como es el caso de E3, pero si la carga es negativa, el vector campo apunta hacia la carga, ¿no? El E1 y el E3, ¿no es cierto?, son campos opuestos, ¿no? E2 y E4 son campos opuestos. Entonces, si uno quiere calcular el campo total E, este va a ser vectorialmente E1 más E2 más E3 más E4. La suma de esos cuatro campos. Entonces, la suma de estos cuatro, suma vectorial, nos va a dar el campo total en ese punto O, en ese centro de cuadro. Como E1 y E3 son opuestos, y E2 y E4 son opuestos, entonces acá, ¿no es cierto?, podemos hacer muy fácil el cálculo. Por ejemplo, ¿no?, E1, calculamos el valor de E1. K por Q partido por R cuadrado. K, la constante K, por Q, porque es la carga Q, y por R cuadrado. Y R cuadrado es esta distancia, R. El E2 será K de 2, ¿no? Este, que es el que crea esta carga. Esta. Ah, Q otra vez, y dividido por R cuadrado. ¿No? Porque la distancia de aquí a acá es la misma, ¿no? El E3, ¿no es cierto?, este, que es el que crea esta carga, que esta carga será K por 2Q partido otra vez por R cuadrado. Y el E4, que es este que está aquí, es el que crea esta carga. Será K por 2Q partido por R cuadrado. Ahí están todos los campos, ¿no? Entonces, ¿no es cierto?, ve usted que acá solamente hemos calculado los módulos, los valores, independientemente de los signos, ¿no? Eso no nos va a interesar por el momento. Pero uno puede ver que E1 y E3 son opuestos, ¿ves? Este y este. El K por Q partido por R cuadrado y el K por 2Q partido por R cuadrado. Esos son opuestos, ¿ves? Pero este es más grande, porque este es 2Q y el otro Q. Entonces, E3 menos E1, tenemos que restarlo porque son opuestos. E3 y E1. Nos da S menos S. Nos da K por Q partido por R cuadrado. Y lo mismo E2 menos E4. E2 y E4 son opuestos, ¿no? ¿Ves? Pero este E4 es más grande porque este tiene 2Q y el otro tiene Q nomás. Entonces ponemos aquí E4 menos E2 igual K por Q partido por R cuadrado. A este le resto S. Entonces, ¿no es cierto?, ¿qué es de lo que tenemos aquí ahora? Voy a borrar entonces. Nosotros restamos E1 con E3. Estos dos, S y S. Pero el E3 es más grande. El E3 menos 1 me da eso. Y ese es un vector que apunta para allá, sí. Porque el E3 es más grande. Lo mismo, cuando operamos el 2 con E4, el E4 es más grande. ¿Listo? Como el E4 es más grande, entonces, ¿no?, el vector resultante va a ser para acá. Este y ese. Entonces, este y este son ese campo y ese campo, ¿no? Esos dos vectores. Y fíjese que son del mismo módulo. ¿No? Del mismo módulo. Desde K por Q partido por R cuadrado. Claro,
si uno los suma los dos, como son dos vectores del mismo módulo, los suma, ¿no? El vector resultante va a ser ese. O sea, el campo total apuntará hacia la izquierda, ¿no? Además, profe, dígame. ¿escucha? ¿Sí? Es que estamos hablando acá en el Teams y no se ve muy clara la imagen de la pizarra. Eso es lo que le decía yo, pues, ¿viste? Ese es el problema que tengo aquí, pues, con ustedes. Es que no me da buena imagen, no sé por qué diablo no me da buena imagen. Voy a acercar, no sé, ese caso acercándola más. Voy a tratar de oscurecer la pizarra. Esperen un rato, a ver. Esperen un rato. ¿Y ahí? Profe, y podría intentar quizás con una foto y mandarla por... Profe, ¿Ah? podría intentar sacando una foto, quizás con el celular se vea más nítida la imagen. Igual sería complicado, pero podría ser una... Claro, porque tengo que estar sacándole yo la foto y estar mandándola al curso, ¿eh? Yo voy a hacer los desarrollos, digamos. Sí, dígame. Profe, lo otro que pensaba podría hacer es que el computador lo dejara más alto y que esté como más directo hacia la pizarra, porque igual está como más... Espera. A ver si es que se nota ahí algo. Puta vida. ¿Sí? La verdad, yo no veo muy Nada. bien. No. Profe, Lo Se ve mejor que puedo hacer. pixeleado. Es que se ve borrosa la señal. sí, Sí. eso pasa. Y no sé por qué, que tengo 5 gigas aquí, 5. O sea, se juega la capacidad, tengo yo. ¿Y sabe Profe, cuál es el problema? Yo creo que este computador que está tan más viejo ya. profe, Yo creo que este no, porque está muy bien. Dígame. pero usted está como utilizando el internet del celular o desde un router de un No, pues, Wi-Fi. Wi-Fi. Ah, qué raro que se vea así. Epa. Yo uso Wi-Fi yo. Epa. Y es buena señal, pues yo pago hablar con esta cuestión. Pues. Porque somos dos personas las que estamos haciendo clase aquí. Entonces, mira, señora usa este mismo software, lo usa en acá. Y no tiene ningún problema. Ningún problema, porque usa la pizarra impecable. Yo he tratado de usar la pizarra el año pasado, el mismo problema. Pero, profe, ¿Y son el mismo computador? Sí, ¿Son el mismo computador o es yo otro? creo que es mi combo. Sí, no, el mismo. Sí. Ella tiene 8. Más Yo nuevo. pienso que eso puede ser porque la cámara se ve muy pixelada. Quizás sea eso. Yo creo que es la cámara de este computador y por lo tanto este computador el que está así ya como empezando a fallar, ya porque ya tiene 3 años ya. Entonces, bueno, tendré que comprarme uno nuevo, ¿listo? Y ver si acaso realmente puede mejorar eso. No alcanzan a ver nada, pero ¿me entendieron algo o no? ¿Algo? Sí, profe, igual. Ya, porque aquí en el centro del cuadrado nos quedan dos campos netos. Uno que va así en diagonal hacia más Q y otro en diagonal hacia D. Uno hacia A y otro hacia D. ¿Ves? Y estos dos vectores son del mismo módulo, K por Q partido por R cuadrado. Entonces, claro, como son del mismo módulo, si uno suma esos dos vectores, no, ese que está así y este que está acá, y este otro que está acá, estos dos, le va a dar un vector horizontal hacia la izquierda. Pero ¿cuál es el módulo de este? Usamos Pitágoras porque este que está hacia arriba, inclinado hacia arriba, y este inclinado hacia abajo, entre los dos hay 90 grados. Entonces, sería esta cantidad al cuadrado más esta cantidad al cuadrado, la sumamos, la colocamos dentro de una raíz y le sacamos la raíz. ¿Ve? Entonces, si hacemos eso, el E le va a dar lo siguiente. K por Q partido por R cuadrado
multiplicado por raíz de 2. Eso le va a dar. ¿Por qué? Porque es K por Q partido por R cuadrado, eso al cuadrado, más lo mismo, K por Q partido por R cuadrado al cuadrado sumado, y después sacamos raíz cuadrada. Entonces nos va a dar esto. Reemplacen ustedes, ¿no?, los valores que aparecen. Voy a compartir la pantalla ahora. Reemplacen ustedes los valores, ¿no? Y entonces me dicen cuál es la alternativa correcta. ¿Vamos? Ya. La constante K vale 9 por 10 elevado a 9. Q vale 10 microcoulomb. Y el R es la mitad de la diagonal del cuadrado. Háganme el cálculo y díganme cuánto sería la respuesta final. Hay que multiplicar K por Q y dividirlo por R cuadrado. Y eso por raíz de 2. La K es 9 por 10 elevado a 9. El Q es 10 microcoulomb. Micro significa 10 elevado a menos 6. Y el R es la mitad de la diagonal del cuadrado. Pero hay que elevarlo al cuadrado. ¿Alguien tiene alguna respuesta? Al tiro, profe. Ya. A mí me da 1800. Correcto. Raíz de 2. Sí, pero es que ahí está mi duda. La, 1800. sí. ¿Sí? 1800, raíz de 2 newton partido por coulomb y apunta hacia la izquierda. Obvio. Es la alternativa correcta. Es lo que debería haberle dado. 1800 raíz de 2. Esto se mide en newton dividido por coulomb, ¿no? Eso porque la unidad de carga para el campo eléctrico es newton partido por coulomb. Recuerden que el campo E es fuerza partido por carga.
Listo. ¿Alguna duda al respecto? Sigamos. Ese lo vimos. Ese lo vimos. Este se lo voy a dejar de tarea. ¿Estamos? El de la... Este ejercicio 4. Se lo voy a dejar de tarea para que ustedes lo puedan hacer en algún momento por ahí. En todo caso, igual voy a tratar de bajarle las respuestas o los desarrollos. ¿No? Vamos a avanzar un poco más en este tema. Vamos a trabajar ahora lo que corresponde a las líneas de campo eléctrico. Estas líneas de campo eléctrico no fueron inventadas por Michael Faraday. Él la utilizó como un recurso para poder trabajar, ¿no?, con los campos magnéticos, con los campos eléctricos y todo, ¿no? Le dio una concepción un poco diferente a la que nosotros le damos ahora, ¿no? Pero en general las líneas de campo nos sirven a nosotros, ¿no?, fundamentalmente para poder hacernos o generarnos una cierta concepción geométrica, una cierta idea geométrica de cómo son en realidad estos campos eléctricos, ¿no? Pero fueron generadas o ideadas por Michael Faraday, ¿no?, como una forma de poder representar los campos sin usar la notación vectorial. Es una manera bien instructiva, geométrica, más bien gráfica, para representar los campos, ¿no? Hay ciertas normas, ciertas reglas que uno debe utilizar cuando quiere, por ejemplo, representar líneas de campo, cuando quiere representar un campo eléctrico a través de un conjunto de líneas de campo. Entonces, veamos rápidamente cuáles son las reglas, ¿no?, que se utilizan para poder... Esperen un momentito. No digo. Veamos cuáles son las reglas para poder representar, ¿no?, estas líneas de campo. La primera regla nos dice que estas líneas de campo son siempre líneas continuas, ¿no? Una línea continua, una línea curva continua. Y en cada punto de ella, uno puede dibujar un vector que represente el campo eléctrico tangente a la línea. En cada punto de la línea se dibuja un vector tangente a la línea. Entonces, ¿no es cierto?, estas líneas van a tener una cierta orientación. Y esa orientación es la orientación del campo. Vamos a tratar de ver algunos dibujos por ahí. ¿Listo? Entonces se orientan en la dirección del campo eléctrico. La otra regla son varias, ¿no? Nos dice que las líneas de campo, ¿no es cierto?, siempre se originan en las cargas eléctricas positivas y terminan en las cargas eléctricas negativas. Entonces, cuando uno las dibuja originándose en las cargas positivas y terminando en las negativas. El problema es el siguiente, que por ejemplo, ¿no es cierto?, si hay más carga positiva que negativa, entonces hay más líneas saliendo de las cargas positivas que terminando en las cargas negativas. Entonces, eso se subsana haciendo que algunas líneas, ¿no?, que nacen en la carga positiva vayan orientadas al infinito. Lo mismo si hay más carga negativa que positiva, entonces en la negativa van a estar terminando más líneas que las que salen de la positiva. Uno puede suponer entonces que algunas líneas que terminan en la carga negativa vienen del infinito. Cuando se trazan las líneas,
Uno puede imaginar en un punto una cierta área, una cierta área, ¿no?, que es cruzada o atravesada por las líneas, ¿no? Entonces, en cada punto, la cantidad de líneas que pasan a través de una superficie y por unidad de superficie es proporcional a la magnitud del campo eléctrico, ¿no? Este es un poquito más sofisticado, lo usamos más en la ley de Gauss que ahora, ¿no? Entonces, que más adelante vamos a trabajar un poco más esta idea. 4. Siempre hay que dibujar las líneas saliendo simétricamente de la carga positiva o terminando simétricamente. Además, la cantidad de líneas que uno dibuja siempre es proporcional a la cantidad de carga. Si tengo de una carga Q, yo dibujo 10 líneas saliendo de ella. Si la carga es 2Q, debo dibujar 20 líneas. Entonces hay una proporcionalidad entre la cantidad de carga y la cantidad de líneas que uno dibuja. Y además, estas líneas de campo nunca pueden cruzarse, obviamente, porque si se cruzaran en un punto, habría en ese punto dos direcciones de campo eléctrico, dos campos eléctricos distintos, y eso no puede ser. El campo está definido unívocamente en cada punto del espacio donde él existe. Ahí en la figura inferior les muestro, por ejemplo, las líneas de campo correspondientes al campo eléctrico de una carga puntual. ¿Ves? En la primera figura a la izquierda está el campo eléctrico de la carga puntual positiva, más Q. Al lado, en el centro, está el campo eléctrico de la carga negativa, menos Q. En este caso, ¿no?, estas líneas de campo son líneas rectas, ¿no? Nacen en la carga positiva y van todas hacia el infinito. Si no hay ninguna otra carga en el entorno, salen y se van al infinito, ¿no? Pero son líneas rectas, ¿no? Las flechitas que están dibujadas indican que el campo apunta hacia afuera, alejándose de más Q. En el caso de la carga menos Q, ¿no?, otra vez el campo eléctrico se representa mediante líneas de campo que son rectas, ¿no?, que convergen en la carga menos Q. Las de más Q divergen de más Q. Estas convergen en menos Q. No es que las flechas apuntan ahora hacia adentro. Claro, aquí están dibujadas las líneas en un plano, pero uno puede imaginar, ¿no?, que, por ejemplo, estas líneas están en todo el espacio que rodea las cargas, siempre. O sea, son entidades tridimensionales. Y en la última figura de la derecha, ¿no?, es el punto negro que está allí, ¿eh? Ese es un electrodo, una pequeña esferita cargada. Y cuando se carga, se coloca sobre una superficie de aceite, y en esa superficie de aceite se espolvorean semillitas, pequeñitas, semillitas, encima de la película de aceite. Entonces, cuando esa esferita se carga, esas semillitas no quedan distribuidas al azar, ¿no? Comienzan a orientarse, ¿no?, y aparecen las líneas. Si ustedes miran, ¿no es cierto?, detalladamente la figura que está a la derecha, verán allí cómo aparecen las líneas, ¿no? En este caso, no nos dice si acaso divergen de la carga o convergen a la carga, porque no sabemos qué signo tiene esa carga. Pero se visualizan, ¿no es cierto?, líneas, ¿no?, que llegan o salen de ese punto negro que está allí. Esa es una experiencia que les muestra, digamos, el hecho de que las líneas de campo, ¿no?, del campo de una carga puntual son líneas rectas. Ahora, no siempre las líneas son así, rectas, pueden ser curvas, porque uno puede tener más de una carga, ¿no? Aquí les voy a mostrar algunas figuras adicionales. Por ejemplo,
La primera figura a la izquierda superior. Ese es un dipolo. Una carga positiva Q separada de una carga negativa Q, menos Q. ¿Ve? Entonces, si ustedes se dan el trabajo de contar las líneas que salen de la carga positiva, ese número es exactamente igual a la cantidad de líneas que llegan a la negativa. Toda línea de campo que salga de más Q tiene que llegar a menos Q. ¿Y por qué es así? Porque las dos cargas son de la misma cantidad. ¿Ve? Ahora usted puede ver que las líneas se van curvando en el espacio, ¿no? Porque divergen de más Q, se van curvando en el espacio y tienen que doblarse para poder llegar a menos Q. Y observa además que no pueden haber líneas que se intersecten en el espacio, eso no va a ocurrir nunca. En la figura hay un vector abajo de color rojo, en la primera figura un vector abajo, ¿ve? Hay una línea, esta línea que está aquí, indiquémosla, esta, ¿ve? Ahí. Entonces ahí está el vector E, es el vector E. El vector E es un vector tangente a las líneas de campo en cada punto, ¿ve? Entonces, como el vector E apunta de izquierda a derecha, la línea está orientada en ese sentido. En la figura inferior está dibujado o representado el campo eléctrico de dos cargas de la misma magnitud, pero las dos positivas. Entonces ahora las líneas salen de una carga y salen de la otra. Pero no hay carga negativa aquí. Entonces no hay carga negativa donde estas líneas puedan terminar. Entonces las líneas se dirigen todas hacia el infinito. Vea usted cómo se van curvando, ¿no es cierto? Pero no pueden chocar una con otra, no pueden cruzarse. Esta figura uno tiene que manejarla o imaginarla en el espacio. Está representado también allí, ¿sí? El vector E. Ahí está, ¿ve? Un vector que va hacia afuera. Porque la línea va hacia afuera, ¿ves? Ahí está, hacia afuera. Entonces el vector tangente en ese punto, que es el vector campo, apunta hacia afuera. Ve usted que va cambiando la configuración, va cambiando la forma y todo. En la tercera figura a la derecha tenemos el campo eléctrico de dos cargas de distinta magnitud y de distinto signo. Pero esas son figuras un poco más espectaculares. Ejemplo. Ya. Veamos este ejemplo. A ver si lo podemos desarrollar. Si la figura muestra un esquema de líneas de campo eléctrico creado por dos cargas puntuales Q1 y Q2. La razón entre las magnitudes de las cargas Q1 partido por Q2 y sus correspondientes signos es. Entonces, deben elaborar una respuesta en términos de las líneas de campo, ¿no?, que representan el campo de estas dos cargas. Ya, unos 3-4 minutos para responder esto. Y cruzar lo que hemos visto anteriormente.
¿cuál sería la respuesta aquí? La E. 1 es A3, Q1 negativa y Q2 positiva. Veamos. Uno puede ver que de Q1 a Q1 las líneas de campo vienen llegando. Como las líneas de campo llegan a Q1, se dirigen hacia Q1, ¿no es cierto? Entonces Q1 es negativa. Q2 es positiva porque las líneas de campo salen de ella. Así entonces Q1 negativa, Q2 positiva. Y ahora para ver la razón, contemos la cantidad de líneas que llegan a Q1, 6. La cantidad de líneas que salen de Q2, 18. Y entonces la razón entre la carga Q1 y Q2 es la cantidad de líneas que llegan a Q1 dividido por la cantidad de líneas que salen de Q2. O sea 6 es a 18. O 6 partido por 18. ¿No? Lo que nos da la razón 1/3. ¿No? De esa manera uno puede tener una cierta relación, ¿no?, entre las cargas, aun cuando, ¿no es cierto?, no sepa aquí qué cantidad de carga hay en cada caso. O cuánta carga tiene Q1 y cuánta carga tiene Q2. Ya, ok. Esto es todo lo que tengo, digamos, de este capítulo. Vamos ahora a entrar a trabajar la misma idea de campo eléctrico, pero en este caso, digamos, estos campos eléctricos no se van a considerar como campos eléctricos de cargas puntuales, ¿no? Vamos a considerar campos eléctricos de otras configuraciones un poco más complicadas. ¿Estamos? Por ejemplo, lo que vamos a hacer a continuación es tratar de calcular campos eléctricos que generan cuerpos cargados que ya no se pueden tomar como cargas puntuales. Por ejemplo, ¿cómo es el campo eléctrico que crea una esfera cargada? Y será lo mismo si la esfera es conductora o es aislante. O el campo eléctrico que crea, por ejemplo, un anillo cargado. O el campo eléctrico debido a un disco cargado. O un hilo. Un hilo. Puede ser recto o curvo, que también esté cargado. Entonces, estas son lo que uno llama distribuciones continuas de carga, ¿no? No son cargas puntuales. Entonces, estas distribuciones de carga obviamente crean campos eléctricos, ¿no? Y la matemática, por supuesto, es un poquito más compleja, ¿no? Porque ya no es una suma simple de vectores, sino que aquí hay que usar el cálculo integral diferencial vectorial. Es lo que vamos a hacer a continuación, pero nos voy a ir a descansar unos 10 minutos y de allí volvemos. ¿Vamos? 10 a 15 minutos de descanso. Ya, profe.